Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos de la UTNG de la carrera de desarrollo de software del grupo 214 y mi equipo está conformado por Juan Carlos Caballero Talá, Jonathan Méndez López y José Manuel Ángel Arredondo, y en este tema les vamos a hablar sobre los derechos a la red. Protocolos de la capa física. Tipos de conexiones. Ya sea a una conexión a una impresora local en el hogar o a un sitio web en otro país para que se pueda reproducir cualquier comunicación de red, se debe establecer antes una conexión a una red local. Una conexión física puede ser una conexión por cable o una conexión inalámbrica mediante ondas de radio. El tipo de conexión física fue utilizada depende por completo de la configuración de la red. Por ejemplo, en muchas oficinas corporativas, los empleados tienen PC de escritorio o portátiles que se conectan físicamente mediante cables a un switch compartido. Este tipo de configuración se le denomina red cableada. Los datos se transmiten a través de un cable físico. Además de algunas conexiones por cable, muchas empresas también ofrecen conexiones inalámbricas para PC portátiles, tablets y smartphones. Las tarjetas de interfaz de red. Las tarjetas de interfaz de red se conectan a un dispositivo de red. Las NIC Ethernet se utilizan para las conexiones por cable, como se muestra en la imagen que le vamos a mostrar, en la que están viendo en este momento. Mientras que las NIC de área local inalámbrica WAN se utilizan para las conexiones inalámbricas. Los dispositivos para usuarios finales que pueden incluir un tipo de NIC o ambos a una impresora de red, por ejemplo, puede contar con solamente una y por lo tanto se debe conectar a la red mediante un cable Ethernet. Los otros dispositivos como tabletas y los teléfonos inteligentes pueden contener solo una NIC de WAN y deben utilizar una conexión inalámbrica. La capa física. La capa física de OSI proporciona los medios de transporte de los bits que conforman una trama de capa de enlace de datos a través de los medios de red. Esta capa acepta una trama completa desde la capa de enlace de datos y la codifica como una secuencia de señales que se transmiten en los medios locales a un dispositivo final o un dispositivo intermediario recibe los bits codificados que componen una trama. El proceso por el que pasan los datos desde un nodo de origen hasta un nodo de destino es el siguiente. La capa de transporte segmenta los datos de usuario, la capa de red los coloca en paquetes y la capa de enlace de datos los encapsula de forma de trama. La capa física codifica las tramas y crea las señales eléctricas óptimas y de ondas de radio que representan los bits en cada trama. Luego de estas señales se envían por los medios una a la vez. La capa física de nodo de destino recupera estas señales individuales de los medios, las restaura en representaciones en bits y pasa los bits a la capa de enlace de datos en forma de trama completa. Los medios para las capas físicas. Hay tres tipos de medios básicos para esta. La capa física reproduce la representación y las agrupaciones de bits por cada tipo de medio de la siguiente manera. El cable de cobre. Las señales son patrones de pulsos eléctricos. En el de fibra óptica son señales con patrones de luz. Y en conexión inalámbrica las señales son patrones de transmisiones de microondas. En esta imagen que les estamos enseñando se muestran los ejemplos de señalización para los medios inalámbricos de cobre y de fibra óptica. Casi todos los protocolos siguen estos estándares. Acceso a la red. Medios de red. Hay diferentes tipos de acceso a la red, los cuales se componen en tres tipos, que son el par trenzado no blindado y también el par trenzado blindado y el coaxial. Como los estamos viendo en las siguientes imágenes, podemos ver que pues el cable trenzado lleva el azul y el blanco y conforme su color, ¿verdad? El cable de par trenzado no blindado es el cableado de red más común, el cableado UTP, que se termina con conectores RJ45, se utiliza para conectar hosts de red con dispositivos intermediarios de red como switchers y routers. En las redes LAN, el cable UTP consta de 4 pares
de hilos codificados por colores que están trenzados entre sí y recubiertos con un revestimiento de plástico flexible que los protege contra daños físicos menores. El trenzado de los hilos ayuda a proteger contra las interferencias de las señales de los otros hilos. Como podemos ver, está la envoltura exterior que protege el hilo de cobre contra daño físico. El pretrenzado, lo que hace el trenzado es que lo protege contra las interferencias, y el aislamiento plástico codificado por colores aísla eléctricamente los hilos entre sí e identifica cada par para que nos sea más fácil diferenciarlos. Después sigue el cable de par trenzado blindado, el cual consta de envoltura, trenzado, blindaje de hoja metálica, blindajes de hoja metálica y pares trenzados. El par trenzado blindado, que es conocido como STP, proporciona una mejor protección contra el ruido que el cableado UTP. Sin embargo, en comparación con el UTP, que es el anterior que vimos, el cable STP, que es este, es mucho más costoso y difícil de instalar. Al igual que el cable UTP, el STP se utiliza con un conector RJ45. El cable STP combina las técnicas de blindaje para contrarrestar la electromagnética emission interference y los demás, y el trenzado de hilos para contrarrestar el crosstalk. Para obtener los máximos beneficios del blindaje, los cables STP se terminan con conectores de datos STP blindados especiales. Si el cable no se conecta a tierra correctamente, el blindaje puede actuar como antena y captar señales no deseadas. El cable STP, que se muestra 4 pares de hilos. Cada uno de estos pares está empaquetado primero con un blindaje de hoja metálica y luego el conjunto se empaqueta con una malla tejida u una hoja metálica. Después sigue el cable coaxial, que es como el que conocemos, que lo utilizamos por ejemplo, en las instalaciones con cable de, no lo sé, megacable, para la televisión y demás, que consta de una envoltura exterior, blindaje de cobre trenzado, aislamiento plástico y el conector de cobre. Aquí se utilizan conexiones coaxiales de tipo BNC, tipo N y tipo F. Obtiene su nombre ya que hay dos conductores que comparten el mismo eje, como se muestra en la figura. El cable coaxial consta de lo siguiente: un conductor de cobre utilizado para transmitir las señales electrónicas y una capa de aislamiento plástico flexible que rodea el conductor del cobre. Sobre este material aislante hay una malla de cobre tejida u hoja metálica que actúa como segundo hilo en el circuito y como blindaje para el conductor interno. La segunda capa o blindaje reduce la cantidad de interferencia electromagnética externa. La cantidad del cable está cubierta por un revestimiento para evitar daños físicos menores. Y pues estas son las diferencias entre los diferentes tipos que podemos encontrar. Protocolos de capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos del modelo OSI es responsable de lo siguiente: permite que las capas superiores acceder a los medios, acepta paquetes de la capa 3 y los empaqueta en tramas, prepara los datos de la red para la red física, controla la forma de lo que los datos se colocan y reciben en los medios, intercambian tramas entre los nodos en un medio de red físico como el UTP o fibra óptica, lleva a cabo la detención de errores. Pero, ¿qué es un nodo? Un nodo es la notación de la capa 2 para los dispositivos de red conectados a un medio común. Se denomina nodo. Los nodos crean y reenvían tramas. En la capa de enlace de datos, OSI es responsable del intercambio de tramas Ethernet entre los nodos de origen y del destino a través de un medio de red físico. La capa de enlace de datos prepara los datos de red para la red física. Ahora seguimos con las subcapas de enlace de datos. Hay dos tipos de enlace, que es el control de enlace lógico. Esta subcapa superior se denomina con la capa de red. Coloca la trama de información que se identifica que el protocolo de capa de red se utiliza para el trama. Esta información permite que varios protocolos de la capa 3, tales como la IPv4,
e IPv6 utilizan la misma interfaz de red y los mismos medios. La otra es el control de acceso del medio del Mac. Se trata de la subcapa inferior que define los procesos de acceso del medio que realiza el hardware, proporciona el direccionamiento de la capa de enlace de datos y acceso a varias tecnologías de red. Los protocolos de la capa 2 especifican el encapsulamiento de un paquete en una trama y las técnicas para colocar y sacar el paquete encapsulado en cada medio. La técnica utilizada para colocar y sacar el trama del medio se llama método de control de acceso al medio. A la medida que los paquetes se transfieren en el host, el origen del host de destino generalmente deben atravesar diferentes redes físicas. Estas redes físicas pueden constar de diferentes tipos de medios físicos como cables de cobre, fibra óptica y tecnología inalámbrica, compuestas por señales electromagnéticas, frecuencias de radio y microondas y enlaces satelitales. Provisión de acceso a los medios. Durante una misma comunicación puede ser necesario distintos métodos de control de acceso al medio. Cada entorno de red de los paquetes se encuentran cuando viajan desde un host local entre un host remoto puede tener características diferentes. Por ejemplo, una LAN Ethernet consta de muchos hosts que compiten por el acceder al medio de red. Los enlaces seriales consta de una conexión directa entre dos dispositivos únicamente. La capa de enlace de datos es responsable de controlar la transferencia de tramas en todos los medios. Control de acceso a los medios. La regulación de la ubicación de los tramas de datos en los medios que se encuentran bajo el control de la subcapa de control de acceso al medio. El control de acceso al medio es la equivalente a las reglas del tráfico que se regulan en la entrada de vehículos de una autopista. Estas necesitan reglas para saber cómo compartir los medios. De la misma manera, hay diferentes métodos para regular la colocación de tramas en los medios. Los protocolos de la capa de enlace de datos definen las reglas de acceso de diferentes medios. Esas técnicas de control de acceso a los medios definen si los nodos comparten los medios y de manera que lo que hacen. El método real de control de acceso al medio utilizando depende de lo siguiente. La topología, como se muestra en la conexión entre los nodos y la capa de enlace de datos. El uso compartido de medios, de qué modo los nodos comparten medios. Del uso de compartido de medios puede ser punto a punto como la conexión WAN o compartido como de las redes LAN. La topología de una red de configuración o relación entre los dispositivos de red y las interconexiones entre ellos. Las topologías LAN y WAN se pueden ver de dos maneras. Topología física se refiere a las conexiones físicas e identifica cómo se interconectan los terminales y dispositivos de una infraestructura como los routers, los switches y los puntos de acceso inalámbricos. Las topologías físicas generalmente son punto a punto o de estrella. Topología lógica se refiere a la forma en la que la red transfiere tramas de un nodo al siguiente. Esta disposición consta de las conexiones virtuales entre los nodos de una red. Los protocolos de la capa de enlace de datos definen una ruta de señales lógicas. Los tipos de topologías. Por lo general, las WAN se interconectan mediante las siguientes topologías físicas. Punto a punto. Esta es la topología más simple que consta de enlace permanente entre dos terminales. Por este motivo es una topología WAN muy popular. El Hub-and-Spoke es una versión WAN de la topología en estrella en la cual un sitio central interconecta sitios de sucursal mediante enlace de punto a punto.
y topología de malla completa. Esta topología proporciona alta disponibilidad, pero requieren que cada sistema final esté interconectado como todos los demás sistemas. Por lo tanto, los costos administrativos y físicos pueden ser importantes. Básicamente, cada enlace de datos punto a punto o otro nodo. Asimismo, hay también topologías físicas de LAN. La topología física define cómo se interconectan físicamente los sistemas finales. En las redes LAN de medios compartidos, los terminales se pueden interconectar mediante las siguientes topologías físicas. De estrella. Los dispositivos finales se conectan a los dispositivos intermediario central. Las primeras topologías de estrella interconectaban terminales mediante concentradores. Sin embargo, la actualización de las topologías se utilizan switches. Estrella extendida. En una topología de una estrella extendida, dispositivos intermediarios centrales interconectan otras topologías en estrella. Una estrella extendida es un ejemplo de una topología híbrida. De bus, todos los sistemas finales se encadenan entre sí y terminan de algún modo en una de cada extremo. No se requieren dispositivos de infraestructura como switches para interconectar los terminales. Las topologías del bus son cables coaxiales. Se utilizan en antiguas redes Ethernet porque eran económicas, fáciles de configurar. De anillo. Los sistemas finales se conectan a su respectivo vecino y forman un anillo. A diferencia de la topología de bus, la de anillo no necesitan tener una terminación. Las topologías de anillo se utilizaban en las antiguas redes de interfaz de los datos distribuidas por fibra y redes de token ring. Protocolo de red. La capa de red. La capa de red o capa OSI 3 brinda servicios para permitir que los terminales puedan intercambiar datos en la red. Para lograr el transporte completo, la capa de red utiliza 4 procesos básicos. Direccionamiento de terminales. Los terminales se deben configurar con una dirección IP única para identificarlos en la red. El encapsulamiento. La capa de red encapsula la unidad de datos del protocolo PDU de la capa de transporte a un paquete. El proceso de encapsulamiento agrega información de encabezado IP como la dirección IP de los hosts de origen, emisores y de destino receptores. Routing. La capa de red brinda servicios para dirigir paquetes a un host de destino en otra red. Para transferir un paquete a otras redes debe procesarlo un router. La función del router es seleccionar la mejor ruta y dirigir los paquetes al host de destino en un proceso que se denomina routing. Un paquete puede cruzar muchos dispositivos intermediarios antes de llegar al host de destino. Se denomina salto a cada router que cruza un paquete antes de alcanzar el host de destino. El desencapsulamiento. Cuando el paquete llega a la capa de red del host de destino, el host revisa el encabezado del IP del paquete. Si la dirección del IP de destino dentro del encabezado coincide con su propia dirección IP, se elimina el encabezado IP del paquete. Una vez que la capa de red desencapsula el paquete, la PDU de la capa 4 que se obtiene se transfiere al servicio apropiado en la capa de transporte. A diferencia de la capa de transporte, la capa OSI 4 administra que el transporte de datos entre los procesos que se ejecutan en cada host. Los protocolos de cada red especifican la estructura del paquete y los procesos que se utilizan para transportar la información de un host a otro. La capa de red puede proporcionar paquetes de varios tipos de comunicación entre varios hosts porque funciona sin tener en cuenta los datos que contienen. Switches LAN. Los switches LAN se dividen en 3 subtemas: tabla de direcciones MAC, métodos de reenvío del switch y configuración del puerto de un switch. Y el primero sería tabla de direcciones MAC. Este consiste en examinar la dirección MAC de origen.
Se revisa cada trama que ingresa a un switch para obtener información nueva. Esto se realiza examinando la dirección MAC de origen de la trama y el número de puerto por el que ingresó el switch. Si la dirección MAC de origen no existe, se le agrega a la tabla junto con el número del puerto de entrada, como se muestra en la figura 1. Esto están viendo una trama de Ethernet a la PC. El switch agregó a la tabla de dirección MAC de la PC. Si la dirección MAC de origen no existe, el switch actualiza el temporizador de actualización para esa entrada. De manera predeterminada, la mayoría de los switches Ethernet guardan una entrada de tabla durante 5. Y así es como se guarda la tabla. Después de que esta guarda los datos, se hace el reenvío de destino. Si la dirección MAC de destino está en la tabla, reenvía la trama por el puerto especificado. En el caso contrario, si la dirección MAC de destino no está en la tabla, el switch reenvía la trama por todos los puertos, excepto el de la entrada. Esto se conoce como difusión desconocida, como se muestra en la figura 2. El switch no tiene la dirección MAC de destino de la PC en la tabla, le envío la trama por todos los puertos excepto la número 1. Y así es como la enviaría a un solo destino. A medida que un switch recibe tramas de diferentes dispositivos, puede completar la tabla de direcciones MAC, examinando la dirección MAC de cada trama. Cuando la tabla de direcciones MAC del switch contiene la dirección MAC de destino, puede filtrar la trama y reenviarla por un solo puerto. Y es así como termina este subtema. El segundo subtema sería métodos de reenvío de tramas de los switches de Cisco. Para lo que esto obtenemos dos formas: switch de almacenamiento y envío y switch por el método de corte. El switch de almacenamiento consiste cuando el switch recibe la trama, la almacena en los búferes de datos hasta recibir la trama en su totalidad. Durante el proceso de almacenamiento, el switch analiza la trama para buscar información acerca de su destino. En este proceso, el switch también lleva a cabo una verificación de errores, utilizando una porción de tráiler de comprobación de redundancia cíclica de la trama de Ethernet. Y así esta utiliza una fórmula matemática basada en la cantidad de bits números 1 de la trama para determinar si ésta tiene algún error. Después de confirmar la integridad de la trama, se le reenvía por el puerto apropiado hacia su destino. Cuando se detecta un error en la trama, el switch la descarta. El proceso de descarte de las tramas con errores reduce el ancho de banda consumido por los daños. El switch de almacenamiento y envío se requiere para el análisis de calidad de servicio en las redes convergentes, donde se necesita una clasificación de la trama para decir el orden de la prioridad de tráfico. Por ejemplo, los flujos de datos de voz sobre IP deben tener prioridad sobre el tráfico de navegación web, ya que así logrará obtener datos a una mayor velocidad y podría llenar la tabla de switches LAN. Y así es como damos concluido este subtema. El tercer subtema es configuración de un puerto de switch. Este consiste en otros dos subtemas: configuración de duplex y velocidad y mediums automática. La configuración de duplex y velocidad consiste en dos parámetros más básicos de un switch, con el ancho de banda y los parámetros de duplex para cada puerto de switch individual. Es fundamental que los parámetros de duplex y el ancho de banda coincidan entre el puerto de switch y los dispositivos conectados como una computadora u otro switch. Existen dos tipos de parámetros de duplex utilizando para las comunicaciones en una red Ethernet: duplex medio y duplex completo. La diferencia entre estos dos es que el duplex completo, ambos extremos de la conexión pueden enviar y recibir datos simultáneamente. A comparación de duplex medio, en este solo uno de los extremos de la conexión puede enviar datos por vez. Y la función de estos dos consiste en que los dos dispositivos intercambian automáticamente información sobre velocidad y funcionalidades. Y así es como el switch y el dispositivo conectado seleccionan el modo de mayor rendimiento. Si ambos dispositivos tienen la funcionalidad, se selecciona un duplex, ya sea el completo junto con el ancho de banda común más alto.
y si no sería el dúplex mediano, dependiendo cómo sería el ancha de banda. Y este sería el tema 1. El siguiente tema es MEDIT automática. La diferencia esta con el anterior es que al momento que el switch detecta el tipo de cable conectado al puerto y configura las interfaces de manera adecuada. Por lo tanto, se puede utilizar un cable directo o cruzado para realizar la conexión de un puerto. Y es cuando aquí se activa la función de MDIX, por lo que tiene una gran ventaja a diferencia de los dos anteriores, ya que este no es necesario que tú lo conectes, ya que él tendrá, a medida que tú conectes los cables, él se conectará automáticamente y decidirá cómo guardar la información. Lo de resolución de direcciones. De este tema obtenemos 3 subtemas. El primero es MAC EIP, el segundo es ARP y el tercero es problemas de ARP. Comenzamos con el primer subtema. El primer subtema es MAC EIP. Este consiste: la IP se utilizan para identificar la dirección del origen inicial y del destino final. La dirección IP de destino puede estar en la misma red IP que el de origen o una red remota. La red de origen se divide en dos formas: dirección física y dirección lógica. La dirección física se utiliza para comunicaciones de NIC Ethernet a NIC Ethernet en la misma red, mientras que la dirección lógica se utiliza para enviar el paquete de origen inicial al destino final. Mientras que la red remota de destino, esta consiste en: cuando la dirección IP de destino está en una red remota, la dirección MAC de destino es la dirección gateway predeterminada del host. Un ejemplo sería, si utilizamos una analogía de correo postal, esto sería similar a cuando una persona lleva una carta a la oficina de posta local. Todo lo que debe hacer es llevar la carta a la oficina. A partir de ese momento se vuelve responsabilidad de la oficina postal reenviar la carta al destino final. Y esto quiere decir en palabras que la red remota, al enviar su dirección al destino, que es hasta ahí, se queda y no concluye a irse un poco más lejos o a hacer algo más, sino simplemente a su destino. El tercer subtema: para la MAC, en la IP existe una aplicación llamada Packet Tracer. Esta nos ayuda a identificar direcciones MAC y direcciones IP. Y esta, además de identificarlas, nos ayuda a guardarlas y a saber la información, el modo de simulación y cómo responder una serie de preguntas sobre los datos que obtenga. Y así es como terminamos este subtema. El segundo subtema es ARP. ¿Cuándo se utiliza el ARP? El ARP se utiliza cuando quieren determinar la dirección MAC de destino. El dispositivo utiliza el ARP. Este nos proporciona dos funciones básicas, que es la resolución de direcciones IPv4 a direcciones MAC. La segunda es mantenimiento de una tabla de asignaciones. Y en ambos casos se realiza una búsqueda de dirección IPv4 y la dirección MAC correspondiente para el dispositivo. En cada entrada o fila de la tabla ARP se enlaza una dirección IPv4 con una dirección MAC, a la cual llamamos asignación. A la relación entre dos valores simplemente se refiere a que se puede localizar en una dirección IPv4 en la tabla y averiguar la dirección MAC correspondiente. La tabla ARP almacena temporalmente en caché la asignación para los dispositivos de la LAN. Si el dispositivo localiza la dirección IPv4, se utiliza la dirección MAC correspondiente como la dirección MAC de destino de la trama. Si no se encuentra ninguna entrada, el dispositivo envía una solicitud de ARP y ese sería su funcionamiento. Los problemas que obtiene un ARP se dividen en dos: disfunciones de ARP y suplantación de ARP. El problema de disfunciones ARP consiste en que todos los dispositivos de la red local reciben y procesan una solicitud de ARP, debido a que es una trama de difusión. En una red comercial típica, estas disfunciones tendrán probablemente un efecto mínimo en el rendimiento de la red. Sin embargo, si se encendiera una gran cantidad de dispositivos que comenzaran a acceder a los servicios de red al mismo tiempo,
El rendimiento podría disminuir durante un breve periodo.